Dios les bendiga, amados. Quiero compartir una palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vamos a estar hablando en este día, mis amados, de las tentaciones que se pueden estar experimentando en esta temporada de pandemia, en esta temporada de aislamiento para no solamente para el pueblo de Dios, sino para todas las personas en términos generales. Y empezamos diciendo que Dios nunca te va a enviar al campo de batalla con las manos abajo, con las manos vacías o sin haberte preparado o equipado espiritualmente. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, recibió la aprobación, el visto bueno del cielo. Se escuchó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 30 años aproximadamente tenía el Señor Jesucristo cuando fue bautizado. Pero yo sé que al instante el mundo de las tinieblas dijo: sí, complacencia, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Dame permiso, le habrá dicho Satanás al Padre. Dame permiso y lo tiento para ver qué tan fiel es su obediencia y su fidelidad hacia ti, y si eso que acabas de decir es verdad. Permíteme zarandearlo, permíteme tocarlo para ver qué tan cierta es esa complacencia de Él hacia ti y de ti hacia Él. Dios es soberano. Dios es, Dios no se deja sobornar por nadie. Él acepta ciertos desafíos para mostrar su trabajo, su obra, su originalidad y su autenticidad, para mostrar su sello de calidad en ti y en mí. Y yo estoy segura que el Padre dijo: permito, te permito que lo toques. Y dice la palabra que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Empezaba el ministerio del Señor Jesucristo. Pero antes de empezar, tuvo que enfrentarse al mundo de las tinieblas. Tuvo que demostrar en el desierto, donde era tentado día y noche por el diablo. Dice la palabra que ayunó 40 días y 40 noches, en los cuales no comió. Y en esa tentación fue tentado en todo, dice la palabra, pero salió fiel. Pero vamos a estar compartiendo, mis amados, en este día las clases de tentaciones que experimentó el Señor Jesucristo y las que usted y yo vamos a estar experimentando de tiempo en tiempo, porque Dios lo permite, porque Él quiere mostrar lo auténtico que es el trabajo de Él en medio de su pueblo. Y ahora en esta temporada de aislamiento, de pandemia, cuando tantas cosas han cambiado a nivel global, a nivel secular, a nivel espiritual, tantas cosas han cambiado. Yo sé que Satanás le sigue pidiendo permiso a Dios para tocar, para presionar, porque Él cree de que hay mucha gente que no le es fiel a Dios o que le era fiel a Dios porque tenía un buen empleo,
porque podía congregarse habitualmente. Pero ahora que muchos han perdido su empleo, ahora que muchos han dejado de congregarse, ¿cómo es la vida espiritual de las personas? Y dice la palabra que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero dice otro evangelio que él fue al desierto o fue llevado al desierto bajo una unción o en el poder del Espíritu. Mientras él estuvo ayunando y orando, había una unción especial. Estaba el Espíritu Santo fortaleciéndolo porque Jesús así lo estaba haciendo y lo estaba buscando. Esta temporada larga de ayuno y de oración era llenando su lámpara, llenando su vasija, llenando su cántaro, fortaleciéndose en el Espíritu, recibiendo dones, talentos, habilidades y capacidades para luego empezar su glorioso ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra. Y dice la palabra que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es lógico que haya tenido hambre. Y entonces empieza la temporada de la tentación frontal, el cara a cara con el mundo de las tinieblas. Muchas veces decimos, es que fulanito habla mucho de demonios, de espíritus, de esto y de lo otro. Pero si Jesús de Nazaret, siendo el Hijo de Dios, el Santo, el unigénito, el que no conoció pecado, el hombre puro, fue tentado por el diablo, ¿quién eres tú y quién soy yo para no ser tentado? Otra verdad que podemos extraer de esta palabra, y es que si Jesús no hubiera sido vulnerable, o si no hubiera existido la posibilidad de que él cayera, el diablo no iba a malgastar, no iba a invertir su tiempo tentando al Señor Jesucristo. Porque el mundo de las tinieblas no tentó a Jesús de Nazaret como Dios, sino como hombre. Por eso Satanás lo tentó, lo presionó, pero no consiguió nada. No consiguió nada con él. No porque fuera Dios, sino porque era un hombre de oración, de ayuno, de consagración, porque entendía su llamado, porque entendía su ministerio, porque él sabía que había venido a hacer la voluntad del Padre, porque ya el Padre había dado testimonio de que él se complacía en el Hijo, y porque esa temporada de ayuno y de oración no era en balde. Esa temporada de ayuno y de oración lo había fortalecido a él en el hombre interior, en el hombre espiritual, y lo había hecho apto e idóneo para enfrentar al mundo de las tinieblas. Y es que el mundo de las tinieblas no se puede enfrentar, como dice la palabra, contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores. Otra verdad de este pasaje, y es que el enemigo conoce la parte frágil o vulnerable o la debilidad que puede haber en cada uno de nosotros. En ese momento el Señor Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches. Y era lógico de que él se sintiera débil físicamente y que tuviera mucha hambre. El enemigo se va a aprovechar de las debilidades del cuerpo, de las debilidades físicas, de nuestras necesidades fisiológicas y va a querer presionar por ese lado para ver si nosotros somos vulnerables y si nosotros quebrantamos la palabra del Señor y nos dejamos seducir por nuestros deseos. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía poder para convertir las piedras en pan. Tenía poder para convertir las piedras en pan. Pero nosotros debemos entender
que estamos para hacer solamente la voluntad de Dios, no la voluntad de lo que me está rodeando. Si nosotros queremos vivir para Dios, tenemos que morir al yo. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios iba a alimentar al Señor Jesucristo, pero no a través de este método o de esta trampa que Satanás estaba implementando. Él dijo, tienes hambre, yo te puedo suplir tu necesidad. Nada de lo que ofrezca el mundo de las tinieblas puede tener una oferta y siempre te va a presentar una oferta. Pero nunca la oferta del mundo de las tinieblas es comparable con la gloria venidera que Dios tiene para cada uno de nosotros si nos guardamos y nos mantenemos fieles. Así que el enemigo va a aprovechar que no te estás congregando, que te has descuidado un poco, que quizás tienes debilidades, tienes falencias, tienes áreas vulnerables y no piensas que te va a tener en alta estima, no piensas que te va a respetar, no piensas que va a decir, ay sí, pobrecito, no lo voy a tocar, no lo voy a presionar o no me voy a aprovechar. No, él no conoce la consideración, ni el respeto, ni la misericordia, porque si no conservó la distancia, porque si no respetó al Hijo de Dios, acercándose a Él y tentándolo, ¿por qué habría Satanás de tenerte a ti en alta estima y no presionarte y no tocarte? ¿Y por qué no habría que querer Él engañarte? Abramos nuestros ojos espirituales, mis amados. Abramos nuestros ojos espirituales porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cualquier debilidad, cualquier falencia, cualquier vulnerabilidad en nuestra parte física o espiritual, él va a querer tocar por ese lado para que tú y yo le fallemos al Señor. Y dice la palabra, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Otra clase de tentación. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Una de las primeras tentaciones es que se va a aprovechar de tu parte frágil o de tu parte débil. Si no logra por ese lado, él va a seguir trabajando. Ahora, él se va a ensañar contra las personas que tienen ministerio, que tienen llamado, que sabe que se pueden convertir en una piedra de tropiezo para estorbar los propósitos de las tinieblas aquí en la tierra. Él vislumbraba la gloria que Dios iba a mostrar en la vida del Señor Jesucristo. Así que, porque hayas nacido en un hogar cristiano, porque siempre te hayas guardado por el Señor, no pienses, mi amado, que el enemigo no te va a presionar o que no te va a acosar. Él va a estar por allí cerca para hacerte tropezar y para que no agrades a Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Sería un lugar muy alto. Otra clase de presión espiritual es que el mundo de las tinieblas usa mucho el miedo, el temor y el pánico. Dice la palabra que el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, en una parte muy alta. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Por qué habría el Señor Jesucristo de echarse hacia abajo? Yo sé que físicamente Él no estaba en el pináculo del templo. Probablemente fue una visión en la que Dios permitió que el Señor Jesucristo estuviera y pudiera sentir que estuviera en lo más alto del templo y donde el diablo lo presiona y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, no todo el que
toma la palabra de Dios en su boca es cristiano. Los demonios conocen las escrituras, citan las escrituras, pero ellos no son salvos. No todo el que usa la palabra de Dios en su boca es de Dios. Aquí vemos al propio Satanás usando la palabra de Dios para presionar y para atentar y para tratar de engañar a la persona del Señor Jesucristo. Él siempre, Él es un mentiroso, Él es un engañador y va a tratar de usar ciertas cosas de la palabra, del cristianismo, para que tú y yo digamos, ah, sí, pero es que conoce la palabra, pero es que está citando las escrituras y te va a mostrar las escrituras, porque aquí el enemigo citó el Salmo 91, que dice que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. La primera tentación, el Señor Jesucristo, aunque sí era vulnerable, el enemigo no pudo obtener la victoria, no pudo hallar cabida por medio de la necesidad física que tenía el Señor Jesucristo. Ahora le cambian las reglas del juego y comienza a meterle miedo, terror y pánico. Siempre el mundo de las tinieblas va a usar, te decía hace unos segundos, el miedo, el terror y el pánico. Y para esta época, el mundo de las tinieblas está usando a millones de personas inconversas y aún cristianas para producir pánico, para traer miedo, para robar la fe, para confundir al pueblo de Dios, para que caigan las tentaciones y en las trampas del mundo de las tinieblas. Pero recordemos, mis amados, que el mundo de las tinieblas no se negocia con ellos, no se hace trato con Satanás ni con los demonios, sino que se reprende y se echan fuera y se lanzan a lo profundo del abismo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Era una tentación, era una tentación. ¿De qué forma estaba siendo tentado? A través del miedo. Cuando tú y yo caemos en el miedo y en el pánico, estamos cayendo en el territorio de las tinieblas. Porque cuando caemos en el miedo y en el pánico, entonces Él controla las emociones, la mente, el corazón y hace que nosotros nos volvamos personas manejadas por el mundo de las tinieblas, para que perdamos la fe, para que perdamos el enfoque, para que perdamos la visión espiritual y para que no nos movamos en el campo de la fe. El pánico te va a detener, te va a bloquear, te va a frustrar la fe. Y para estos días, el mundo de las tinieblas está trabajando mucho, mucho con el pánico, con el miedo y con el terror, diciéndole a las personas que se van a morir. Y es cierto que muchos se han muerto, pero yo creo que muchos se han muerto de estrés, de miedo, de pánico, de terror, de infarto, producido por las palabras negativas que enferman, que bloquean, que alteran los nervios de las personas. Como el enemigo no pudo en la primera tentación vencer, él dijo, ahora cambio las reglas del juego y ahora lo voy a presionar, ahora le voy a meter pánico, ahora le voy a meter terror y voy a hacer que él tiente a Dios. Otra vez, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí hay varias cosas interesantes que debemos tener en cuenta, mis amados. Y es que nuevamente, en esta visión, el Señor Jesucristo es llevado a un monte muy alto y el enemigo va a usar ahora el sentido de la visión. Dice la palabra que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pero dice la palabra que los deseos de los ojos
y la vanagloria del mundo no proviene de Dios. Así que él dijo, yo voy a intentar por aquí, por los ojos, voy a intentar vislumbrarlo. Le voy a mostrar maravillas, voy a hacer que se encante, voy a hacer que vea las riquezas, el brillo, la fama, las fiestas, el dinero, la posición, todo el brillo superficial de la tierra a través de los ojos, porque a través de los ojos también nos ministran o somos ministrados. Y el enemigo, creyendo, porque él no es sabio, él es astuto, él le gusta envolver a las personas. Así que para esta época, yo sé que muchas personas se han dejado vislumbrar por otras cosas que no es la presencia, que no es el altar, que no es aquello que me enriquece y me hace crecer espiritualmente. Y el enemigo está ministrando. Y dice la palabra que le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Algo que está haciendo Satanás para esta temporada de pandemia. Y esto me lo mostraba el Espíritu Santo de Dios. Mira, yo sé que la mayoría de las personas dicen, lo que pasa es que los inconversos también han sido afectados y es verdad. Pero retrocedamos un poco a la historia bíblica. En la época del nacimiento de Moisés, cuando tenía 3 meses, recuerden que se promulgó un edicto que todos los niños menores de 2 años fueran muertos. El objetivo solamente era Moisés, pero a Satanás no le importó arrasar con cientos o miles de niños, porque él dijo, porque a través de este edicto, no importa a quién arrase, yo sé que va a caer el objetivo. Pero cuando Dios tiene el control, nos saca del territorio de las tinieblas y nos esconde bajo sus alas. Y no logró su objetivo. Derribó a miles y no logró su objetivo. En los días del Señor Jesucristo, dice la palabra que también se promulgó un edicto de que todo niño menor de 2 años también fuera muerto. El objetivo no eran todos los niños de los judíos, no, era solamente uno, el Mesías, el Salvador, el Señor Jesucristo. Pero como Satanás no sabía quién era, a él no le importó arrasar a miles, pero el objetivo era el Señor Jesucristo. Pero cuando estamos en sus manos, Él nos guarda bajo la sombra del Omnipotente y al abrigo del Altísimo. Mis amados, abramos los ojos espirituales. El inconverso ha sido afectado. Todo en general ha sido afectado. Pero el objetivo es la iglesia. El objetivo era de tener el avance, la autoridad y el esparcimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Porque tenemos que ser claros, como iglesia, como pueblo de Dios, si hemos sido afectados, unos menos y otros más. ¿Cuántos cristianos tibios y fríos están apartados, se han desenfocado? Pero gloria a Dios por aquellos que aún conservan afinidad, por aquellos que aún están atados y ligados a la savia, a la fuente, a la vid verdadera, que se llama Jesucristo. Gloria a Dios por aquellos que han entendido que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Para esta temporada de pandemia, muchos cristianos
también han crecido espiritualmente. Personas que no conocían al Señor Jesucristo también se han convertido. El plan maligno de esta pandemia, de esta virosis que ha arrasado a millones, a miles de personas, han fallecido sobre el globo terráqueo. Pero el objetivo era zarandear, es quitarle la unción, es que el pueblo no ande en unidad. Porque cuando la iglesia está unida, hay un derramamiento del Espíritu Santo. Cuando las puertas de las iglesias están abiertas, son muchas las personas que llegan a las congregaciones y tienen un encuentro con el Dios Todopoderoso. Y al leer San Marcos capítulo 4, versículo 9, uno dice, pero ¿qué clase de adoración quería el diablo? Porque dice la palabra que le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, vamos a negociar. Yo te doy riquezas, te doy bienes, te doy posesión, te doy que influyas, que gobiernes en el mundo. A cambio de una cosa, a cambio de una sola cosa. Mira lo que Satanás le planteaba. Le dijo, yo te voy a dar todo lo que hay en el mundo, todo lo que tú quieras. Todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás ha logrado que mucho pueblo de Dios deje de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios te está llamando que vuelvas al altar, que nos convirtamos en hombres y mujeres que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Ahora son relevantes las palabras que el Señor le dijo al Señor Jesús, que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana. Mujer, créeme, que no es en Samaria, que no es en Jerusalén, que no es en el monte Gerizim, que no es en el monte Ebal, sino que todos los que adoran a Dios deben adorarlo ahora, hoy, en espíritu y en verdad. Porque dice la palabra en el libro de Deuteronomio que solamente a Él vamos a adorar. Solamente a Jehová de los ejércitos, para Él es nuestra adoración. Porque la adoración nos conecta con Dios. A través de la adoración hay una transferencia de Dios hacia nosotros y de nosotros con Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, el cielo se abre y presencia, unción y naturaleza celestial se desborda sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros adoramos, abrimos nuestro ser trino y comienza a impregnarse, a llenarse, a saturarse, a ser ministrado por el trono de Jehová. Satanás ha querido y se ha esforzado porque la adoración le hace daño a él. La adoración capacita a la iglesia. La adoración trae revelación, trae sabiduría, trae discernimiento. La adoración trae liberación, trae salvación al alma. Y él se ha esforzado por miles de métodos. Y él está negociando con las personas. Yo te doy un buen empleo. Yo te doy esto. Yo te doy esto otro. Pero no vayas a la iglesia. Pero no andes en armonía con tu prójimo. Pero no te postres delante de Dios. Pero no adores a Dios en espíritu y en verdad. No en vano, dice el Salmo 133, que cuando nosotros nos reunimos, la unción de Dios comienza a descender por la cabeza del sacerdote y baja hasta sus vestiduras. Hay una unción especial. Y dice la palabra que así, esa unción es como el rocío
del monte de Sión. Hay una unción especial cuando la iglesia se congrega, cuando la iglesia está junta, cuando la iglesia está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Hay una unción, hay un destello, hay una transferencia de presencia del cielo hacia la tierra. Las temporadas de adoración, de alabanza, de adoración, de humillación, de contemplación, de afinidad, de coinonía, de la iglesia con el cielo, del cielo con la iglesia. En ese momento, mi amado, podemos decir que parte del cielo se traslada a la tierra, que la atmósfera del cielo se traslada a la tierra. Y cuando estas cosas están sucediendo en la tierra, a Satanás no le gusta, no le agrada. Así que a él no le importa dar lo que quiera dar, con tal de que tú y yo no adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Él lo quiso entregar todo y le dijo al Señor, vamos a negociar. Ni siquiera le dijo qué quiere, sino le dijo, yo te doy todo a cambio de una cosita, de que me adores a mí y no adores a Dios. Pero dice la palabra que Dios nos creó con un propósito, de que nosotros fuéramos instrumentos de su alabanza y de adoración. El hombre fue creado para adorar al Creador en espíritu y en verdad. Yo no sé cuántos están negociando su vida espiritual. ¿Cuántos han perdido su vida espiritual y no se han dado cuenta? ¿Cuántos están llenos de afanes, de muchas cosas, menos de adoración, menos de gratitud? Y no tienen fe en su corazón y por eso no pueden agradar a Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Citó el Deuteronomio capítulo 6 del versículo 13 en adelante. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Estando el Señor Jesucristo ayunando 40 días, 40 noches, estaba bautizado, había sido revestido de una unción especial. Era el Hijo de Dios, no conocía el pecado, la inmundicia ni la contaminación, y fue acorralado por el diablo, en el buen sentido de la palabra, porque el cielo así se lo permitió. Pero para demostrar de que él estaba bien afiliado al reino de los cielos, que él sabía para quién trabajaba, que él no negociaba ni tenía afinidad con el mundo de las tinieblas. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios para esta temporada, como los líderes y los pastores no los están viendo, se han congraciado con el mundo, con el pecado y con el diablo? Y ya no tienen, ya el cielo no está agradado con ellos. Ya el Padre no puede decir, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Porque perdieron la ruta, perdieron el propósito, se distrajeron espiritualmente. Oro a Dios en esta mañana para que el Espíritu Santo te dé discernimiento y te dé sabiduría y te dé fuerzas como el búfalo y te dé visión como las águilas, para que te des cuenta de todas las trampas que el enemigo ha hecho. Pero allí está el favor de Dios. Recuerda que no hay tentación de la cual no puedas salir. Porque si Dios permite la tentación, juntamente da con ella la salida. Declaro que tú ves la salida, que no te dejas seducir, que no negocias con el mundo de las tinieblas, que Dios te da fuerzas como el búfalo y que vas a cumplir el propósito del Señor y que vas a superar toda tentación, que no vas a caer en medio de la prueba,
que vas a superar toda tentación. Y dice la palabra que después que el Señor Jesucristo superó toda tentación, entonces regresó bajo una unción, bajo una autoridad. Y dice la palabra que su fama se difundió por toda Galilea. Dios va a poner tu nombre en alto después que le hayas sido fiel y hayas superado toda tentación y te hayas sometido a Dios, como dijo el apóstol Pedro. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amados, gracias. Que el Dios Todopoderoso nos siga dando sabiduría para someternos a Dios y resistir